RCR, la red que comunica y une al Perú. En esta oportunidad tenemos la gratísima visita de Gerardo Zárate Salas, el candidato con el número 33 por Fuerza Popular. Qué gusto saludarte, Gerardo. Igualmente. Siempre un placer estar en RCR. ¿Cómo estás observando la campaña, no? Tú radicas en España, pero siempre estás muy pendiente de lo que acontece en nuestro país, ¿no? Cuando estás haciendo tus salidas, ¿no?, directamente ya con la población, explicando tus propuestas, ¿cómo siente? ¿La gente está sintiendo la campaña política o hay una indiferencia? Creo que algo que puede graficar, y esto preguntaba a la gente, y por más que nos duela a los que participamos en política en este momento, un síntoma es que yo estuve preguntando quiénes han visto el debate, y muy poca gente se plantea ver el debate, ¿no? Cuando hablo con nuestros conciudadanos, y como es natural, me siento con ellos a explicarles quién soy, cuáles son mis propuestas, se siente un primer rechazo hacia la política, como una decepción como instrumento de cambio. Y desconfianza porque nos repiten lo mismo, siempre vienen y nunca más aparecen, siempre nos prometen cosas y nunca cumplen. Creo que el gran reto de este Congreso es precisamente cambiar esa impresión, que vean que efectivamente estamos trabajando y sobre todo que escuchemos a la gente. Ahora, pero también hay otro detalle, ¿no? La carencia de propuestas que significan cambio a la población, ¿no? Te lo pregunto porque yo el otro día te escuchaba con mucha atención en el tema que tú propones, ¿no? Impuestos por tecnología, ¿no? Y en realidad la gran revolución que necesitamos las nuevas generaciones fundamentalmente, ¿no? Y eso poco se escucha en las campañas, no se escucha, ¿no? El tema educativo es de una manera muy puntual, a excepción de una candidata que está planteando impuestos por becas, que de una otra manera también es un aporte, ¿no? Y en el caso tuyo lo he visto con mucha atención y creo que ojalá que de llegar al Congreso plantees esto porque le va a dar, digamos, una vitalidad al país y sobre todo un compromiso, ¿no?, a todos los sectores, ¿no? Así es, creo que tenemos que poner temas en la agenda. Claro. De lo que le importa de verdad a la gente. Y la gente, una de las cosas que quiere es educación y futuro para sus hijos. Pero también tenemos que vigilar que la educación, que tiene que ser permanente, también esté al alcance de los trabajadores, para que no sean expulsados del mercado de trabajo, ¿no? Esa gente que tiene 30, 40, 50 años va a ser expulsada del mercado de trabajo si no tiene herramientas y hablamos sobre eso, esas competencias básicas digitales para afrontar el cambio. ¿Qué vamos a hacer si ellos no pueden afrontar estos cambios? Tenemos que darles esas herramientas. No, y además, o sea, con los cambios vertiginosos que se dan en el mundo, necesariamente, si nosotros no apostamos por innovación, por tecnología, vamos a quedar rezagados, ¿no? Esa es una cuestión real, ¿no? Hay una cosa que a veces no se entiende y es que no en todos los países hay esa sed por saber, por educarse, como en el Perú. El Perú en eso es maravilloso, el Perú tiene una potencialidad inmensa. Hay que dar las herramientas mínimas para que la misma gente se eduque. Y eso es lo que queremos con las competencias básicas digitales, que yo pueda tener, y además con la banda ancha. Es importantísimo que las zonas más desfavorecidas económicamente, pero que tienen pujanza y fuerza, tengan banda ancha, para que así puedan las empresas, los trabajadores, los estudiantes, puedan capacitarse, puedan poner sus empresas en el mundo. Y de esto hay muchísimas experiencias. Y pueden interactuar, o sea, esa es una manera directa de integrar, ¿no? Exacto, y además de que podamos estar unidas a las administraciones públicas de una manera sencilla, y de que las administraciones públicas sean aliados de los empresarios. No son informales, son empresarios a los cuales el Estado les persigue. Vamos a formalizar el Estado, y vamos a formalizarlo haciendo aliado de los empresarios. Esos empresarios, microempresarios, pequeños empresarios, colectivero, el mototaxista, el que tiene su pequeño taller, su pequeña imprenta, su tienda,
Todos ellos son empresarios, hay que apoyarlos. Ahora, ahí nos chocamos con algo, ¿no? La informalidad. ¿Cómo formalizamos a ese ejército de jóvenes que diariamente salen a laborar, o al pequeño empresario, o al microempresario? ¿Cómo lo formalizamos? Lo primero es que todo aquel que tenga un emprendimiento y sea joven, constituya esa empresa simplemente con la presentación de su DNI. En eso ya se ha avanzado, seamos más audaces. La mera presentación del DNI, tengas ya tu empresa constituida y que la administración digitalmente todo esto corra en todos los registros, pero de inmediato, no para mañana, en el instante. Lo segundo es que el Estado promueva abiertamente el tema de los coworking estatales en las mismas administraciones públicas, por lo menos que tenga una dirección a la cual hacer el correo y tal. Lo otro, quitarle a estos jóvenes empresarios, a las empresas de nueva formación, durante por lo menos 3 años, yo quisiera que fuesen 5, creo que es lo óptimo para que madure un proyecto empresarial, quitarles todos los impuestos y obligaciones formales, solo que permanezca el tema de IGB. Y el tema de IGB es importante porque, como ya expresé anteriormente, 2 puntos del IGB deben ir a las cuentas individuales de capitalización para pensiones. Es importante ahorrar de ese consumo. Así vamos a lograr formalizar a la gente, pero a la vez formalizar todo nuestro sistema tributario. Tocaste el tema pensionario. Estamos conversando con Gerardo Salas de Salas, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana, número 33 en Fuerza Popular. Tú eres un experto en legislación laboral. Con seguridad que te lo preguntan en cada visita, cada bajada que haces, ¿no? ¿Qué hacemos con las AFP? ¿Qué hacemos con el Fondo de Pensiones? Por un lado tenemos el tema de ONP, ¿no? Y hay una preocupación constante porque este sistema de reparto, pues todo lo que ingresa se gasta, más una designación del Tesoro porque no alcanza para pagar todas las pensiones. No obstante, esto obliga a que las personas que quieran tener derecho a pensión tengan que tener un mínimo de años y faltando un mes, un día, se pueden quedar sin pensión. Entonces, creo que aquí se ha dicho que hay que devolver los aportes. Yo lo que creo es que hay que pasar a una AFP estatal. Y de ese modo, hay que pasarlos a todos, de ese modo, con la garantía estatal de la pensión mínima, que es un derecho que debe materializarse legalmente, todas estas personas tengan derecho a una pensión o a su fondo. Pero, y además, si cumplen un determinados años de aportación, tener derecho a una pensión mínima. ¿Cómo funcionaría una AFP estatal? Ahí funcionarían con cuentas individuales y la administración de eso se puede licitar incluso para que se administre, ¿no es cierto?, en el mercado internacional. Esto hay experiencias, incluso la ONP lo tiene con su propio fondo, ¿no? Yeah. Que además está teniendo unos rendimientos aceptables, teniendo en cuenta que son fondos muy conservadores, pero que tienen rentabilidades importantes. Estamos viendo muy cerca lo que está ocurriendo en Chile, ¿no? El desmoronamiento justamente del sistema, ¿no? Pero en el Perú, ¿cuál puede ser la solución inmediata? Mucha gente se pregunta, ¿no? El modelo chileno no ha dado los resultados que ellos esperaban, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo cambiamos en el Perú o cómo generamos niveles de confianza para el cambio? Así es. El sistema en sí no es malo. Yeah. Recordemos cuál era el anterior. Todos aportamos a un sistema. Ese sistema, si yo tenía que cumplir un determinado número de años y de edad, si no tenía eso, tenía derecho a 0. ¿Qué es lo que producía eso? Que los más pobres, que tienen carreras laborales que son intermitentes y cuya esperanza de vida es menor, terminaban financiando la pensión de personas que tenían trabajos estables y mayor esperanza de vida. Es decir, los pobres financiando a los ricos. En el otro sistema tengo mi pensión, o sea, tengo mi fondo, es mío, ¿no? Nadie lo va a usar en construir elefantes blancos, ni voy a financiar la pensión de los que más tienen. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo hago para que esto rinda más? ¿Cómo hago para tener menores comisiones? Eso es lo que tenemos que revisar como Estado. Y aquí es donde yo por eso planteo que haya un comité de sabios, ¿no? Esta propuesta que haga que personas financistas, economistas, matemático-actuariales nos digan cómo debe invertirse, qué necesitamos y el aporte del Estado y de las empresas para que este sistema sea fuerte. Pero además de eso, necesitamos que la gente se vea incentivada a ahorrar. Por eso hablamos del 2% del IGB. Y que cada peruano ingrese al sistema de pensiones desde que nace.
ya tener nuestro número y que los padres puedan aportar a eso, porque lo que vale en un sistema es cuántos años va capitalizándose. Y cómo rentabiliza, ¿no? Exactamente. Y cómo se calcula la pensión. Porque ahí hay factores que si se mueven un poquito aquí, un poquito allá, sí, nos puede ser un impacto muy grande. ¿Cómo nos protegemos ante las crisis? Hay una crisis, se sabe esto a nivel de fondos de inversión, yo asesoro fondos de capital riesgo, se sabe, y cómo yo muevo o no muevo. Hay lo que se llama una asimetría de información. Mientras los sectores económicos conocen qué va a pasar, o proyecciones de lo que va a pasar en el mercado internacional y en la economía, nosotros no lo sabemos. Entonces, ¿cómo me dicen a mí? Tú tienes la libertad para mover tu fondo de riesgo a moderado, de moderado a muy conservador. Oiga, yo no tengo esa información, yo no dispongo. Usted es el administrador, le pago para eso. Muévalo además con orden, para no provocar distorsiones. Pero hágalo usted. ¿Qué es lo que ha fallado, crees tú? Creo que ha fallado, en primer lugar, que el Estado no esté encima de esto. Creo que el Estado debería haber vigilado que este sistema funcione mejor, porque se ve esto como un tema macroeconómico, pero también, y siéndolo, es un tema de los pensionistas. El sistema de pensiones es un tema social, además. Exacto, es un tema social. Está hecho para dar mejores pensiones. No está hecho para que haya empresas que tengan ganancias. No está hecho, con eso que no se me malinterprete, para que los seguros tengan estabilidad financiera. No, que tengan estabilidad financiera, porque beneficien al pensionista. ¿No? Entonces tenemos que revisar eso y que se nos explique. El Congreso se les tiene que explicar con detalle esto, porque somos los representantes del pueblo y nosotros explicarlo a la gente, ¿no? E introducir, bueno, este es el panorama actual, ¿qué hacemos para mejorarlo? Medidas concretas, ¿no? Entonces, esquemas, por ejemplo, de subasta, que eso se puede hacer, de la gestión de fondos, que se ha hecho para quienes no eligen quien les administra. Se puede ver también cómo abrir el mercado con seguridad por parte de los supervisores a otros actores que administren los fondos, que administren las cuentas individuales, porque solo así lograremos que bajen las comisiones. Ahora, ¿cómo encontrarle una salida a aquellos que han retirado gran parte de sus fondos, ¿no? Ese es el otro gran problema, que ya se convierte en una carga para el Estado, ¿no? Ahí tenemos varias medidas, ¿no? Quiero mencionar sobre alguna de ellas, porque esto es un tema complejo. Se le vendió a la gente que podía retirarlo todo, ¿no? Lo retiro y tengo un proyecto empresarial, fracasa. Ahora, esos que me dijeron que podía retirarlo, ¿van a devolverme a mí mi derecho a pensión? ¿Quién me va a proteger? Ha sido una irresponsabilidad de parte de esos. ¿Qué podemos hacer? Muchos de esos fondos estaban en cuentas que ya habían pagado sus comisiones hasta el final de mi vida. Si ahora yo reingreso al sistema, tendría que pagar comisiones nuevamente por lo que yo introduzca ese sistema. ¿Qué debemos hacer? Si eso ya pagó en su momento, si reingresas, que ya no vuelva a pagar. Para que me siga administrando, porque yo ya había pagado la administración, ¿no? Si yo me reintegro, pues que se produzca eso. Y después estudiar cuáles son las medidas que el Estado puede adoptar para lograr una mayor rentabilidad en esos fondos, o inclusive ver en determinadas franjas, ¿no?, de población vulnerable si puede haber o no un subsidio estatal y de qué estaríamos hablando. Pero esto es matemáticas, ¿no? Tenemos que ver cuánto cuesta. Pero evidentemente, si alguien sacó 1 millón de soles de su cuenta y lo dilapidó, pues ese no tengo que dar ningún subsidio. Ahora, no nos debería asustar la propuesta de decir una AFP estatal. No nos debería asustar. Lo que se necesita es control, ¿no? Y gestión fuerte, gestión. Pero ¿por qué nos va a asustar una AFP estatal? Recordemos que este es un sistema que significa hacer cada uno dueño de su fondo y que se capitalice. ¿Quién lo administra? Pues un privado, siguiendo toda una serie de requisitos y siendo supervisado por el Estado. Pero si el Estado agarra y dice, oye, para este sector o esta gente decide entrar a una AFP estatal, yo veré cómo lo gestione. No con función del Estado, porque no es función del Estado administrar fondos de pensiones en ese sentido. Puede hacerlo licitando o buscando otros actores que lo muevan internacionalmente. ¿En Europa ya se da estos modelos parecidos a lo que planteas? No. En Europa lo que tenemos es un gravísimo problema y que me gustaría llamar la atención, porque hay mucha irresponsabilidad en el país. Se dice que volvamos a los sistemas de reparto como en Europa, ¿no?
en Europa en este momento quisieran pasar a un sistema de capitalización individual. No pueden porque ya es inmanejable. El Estado no puede asumir el costo de devolverle a la gente su dinero. El sistema está quebrado y eso se financia con dinero del presupuesto público. Miles y miles de millones. Si ven, la de España, que es la que conozco, está absolutamente quebrada. ¿Qué hacemos? Le damos dinero de presupuesto. ¿Y qué hacemos con educación? ¿Qué hacemos con salud? ¿Qué hacemos con defensa? ¿Qué hacemos con infraestructura? Es una irresponsabilidad de parte de los sectores y eso tiene que acabar ya. Yo te agradezco como siempre, mi estimado Gerardo de Salas, número 33 en Fuerza Popular. Gracias y éxitos en realidad, Gerardo. Agradecido a vosotros siempre. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.